Aquí estoy con impaciencia esperando esas metáforas que seguramente sirvan de inspiración, porque es verdad que en un principio puede resultar complicado encontrar historias. Bueno, para ello hay muchos libros sobre historias que pueden ser utilizadas en terapia, cuentos zen, algún libro que os recomiendo en la bibliografía. Y también las historias van a ir apareciendo porque ahora tu atención se va a modular de un modo especial, porque ahora tu atención va a estar iluminando esas historias que antes a lo mejor no recogías. Y hay días en los que estamos inspirados, en los que estamos brillantes y se nos ocurren un montón de historias que ofrecer a nuestro cliente. Y hay otros días pues que no estamos tan luminosos ni y de hecho pues nos sentimos cansados y poco inspirados. Entonces hemos de tener también metáforas comodín. Hay veces que se me pueden ocurrir un montón de metáforas sobre el tango o conozco esa afición de la persona de bailar y puedo poblar el trabajo de trance con metáforas sobre el baile, y hay otras veces que no dispongo de esa información. Y entonces hemos de recordar que somos naturaleza, que las metáforas de la naturaleza son fácilmente aceptables por todos, porque formamos parte de ella, que a nadie le va a ser ajeno una semilla que se abre, que a nadie le va a ser ajeno una hoja que se permite caer del árbol en otoño, porque el árbol se permite soltar esa información que ya no necesita, que a nadie le va a ser ajeno un atardecer o el silencio de la profundidad del mar. Así que si no se os ocurren metáforas, si no se os ocurren historias, recurramos a la naturaleza, a esa senda, a ese río. ¿Cuántas metáforas podemos hacer con un río? Y seguro que ya se te están empezando a ocurrir un montón de metáforas comodín. Yo en los apuntes te he dejado ahí esa metáfora de la semilla, que puedes leer en las últimas páginas y que has experimentado anteriormente. Así que cuando no estés inspirado o no encuentres los guiones de las historias, recurre a la naturaleza. Y recuerda siempre, siempre, que la magia no está en las palabras, sino en las memorias del que escucha. Que lo importante es que estés ahí plenamente y te permitas el juego, depositando esa confianza absoluta en la otra persona. Que estés ahí plenamente, permitiendo que ese proceso suceda. Porque hay días en los que dices, bueno, qué bien me ha quedado la metáfora. Es que he hecho una metáfora que me ha quedado además preciosa, súper isomorfa, que tenía un montón que ver con mi cliente. Pero, ¿qué nos interesa? Realmente lo que nos interesa es la respuesta. Y hay veces que una pequeña metáfora, un pequeño símbolo puede generar una respuesta realmente útil. O aunque la metáfora no sea muy bonita ni esté muy poblada, puede comenzar a generar una inercia. Entonces recuerda siempre que está en las memorias del que escucha. Y en ese sentido ofrece siempre en el trabajo de trance diferentes metáforas, no te la juegues toda a una historia, diferentes modelos. Recuerda que la mente pueda entrar en ese estado de confusión, que ese apilamiento de historias también va a ser otra manera de acceder al trance, cuando hay una historia dentro de otra y después te hablo de otra. También la mente en ese apilamiento cae en esa confusión que permite el acceso a ese otro estado de conciencia.
y nos toca hablar del proceso. ¿Cómo estructuramos una sesión? Bueno, pues hemos visto que hay una parte en la que estamos facilitando el estado de trance, simplemente estamos facilitando el acceso. Hemos visto 5 formas de acceder al trance y más. Y hemos visto 2 estructuras, ¿vale? Esa escalera que pasaba por los sistemas representacionales y por lo externo y por lo interno, y esa estructura de llevar la atención a la posición, de llevar la atención a la respiración, de llevar la atención a ese centramiento, a esa calma, a esa conexión propia del trance, que es lo que queremos conseguir, que la persona se relaje, que la persona sea capaz de centrarse, sea capaz de conectar consigo misma. Y en ese momento de facilitar el estado, ¿qué estamos haciendo? Estamos acompasando. ¿Qué estamos acompasando? Pues estamos acompasando, hemos visto la respiración. Estamos acompasando la postura corporal, incluso aunque tengan los ojos cerrados, porque tal vez alguno, mientras estaba escuchando la inducción, veía que en mi cuerpo también había movimientos. Estamos acompasando el sistema representacional preferente, si hemos podido observarlo. Estamos acompasando con nuestra voz ese entrar en trance. Después tenemos esa otra parte que es el trabajo. Activar esa búsqueda transderivacional o lo que hemos llamado traducir. Bien, hemos acompasado, hemos generado la sintonía, la persona se ha relajado, se ha concedido conectar, se ha concedido ese estado de trance, ese estado de conciencia especial y diferente. Y ahora vamos a darle el mensaje y vamos a envolvérselo en papel de regalo para que lo acepte con ilusión y para que se permita que ese mensaje cale. ¿Qué hacemos en ese momento? Pues en ese momento contamos historias, en ese momento poblamos de metáforas que tengan que ver, que activen la solución o que tengan que ver con los recursos con los que necesito conectar para generar ese cambio, para generar esa respuesta. Vamos a aprender una última manera de poblar este trabajo en este curso introductorio, que para ser introductorio todo lo que os he contado, yo sé que la apuesta es fuerte y más online, ya me contaréis. Ahí, en esa parte del trabajo, van también esas instrucciones de proceso que ahora os voy a contar lo que son. Y además os voy a permitir experimentarlas. Y después facilitaríamos la salida, el regreso al presente. Ese facilitar la salida también es interesante, porque en ese facilitar la salida también hemos de poner el cuidado de salir de ahí como si realmente hubiera ocurrido algo especial. Salir de ahí manteniendo ese acompañamiento, ese cariño. Bien, que no sea un salir de un modo brusco, para que la persona pueda recoger a su propio modo esa experiencia. De hecho, en esa salida podemos decir alguna frase, ¿no? Que tenga que ver con: y mientras tu mente inconsciente va recogiendo los aprendizajes de esta experiencia. Por ejemplo, y esta experiencia puede ir más allá, tal vez en los próximos días pueda aparecer alguna imagen, alguna sensación o simplemente una certeza interna que te indique que gracias a esta experiencia algo ya ha comenzado a cambiar. Milton Erickson utilizaba mucho esta última fase de salida para activar esa siembra en los siguientes días, para que esa experiencia que había sucedido no se quedase ahí y fuera trasladada a la vida de la persona.
Y de ahí el título de ese libro en el que se recogen sus historias, Mi voz irá contigo. Mi voz irá contigo y puede convertirse en los próximos días en ese consejero que puede avisarte de aquellos lugares a los que necesitas acercarte. Mi voz irá contigo y puede ayudarte a tomar las decisiones necesarias en los próximos días para conseguir lo que te propones. Bien, facilitar esa salida con cariño y de un modo útil. Y en esa primera fase antes de facilitar el estado, vamos a formular los objetivos, vamos a depositar la intención. En primer lugar, el objetivo debe estar formulado, o es útil que el objetivo esté formulado en positivo. Bien, por eso de que hemos visto de que el cerebro no registra el no. Y ha de ser resonante. Hemos de ver brillo en ese objetivo. La persona no puede estarse desmoronando mientras nos lo cuenta, ¿no? Que a veces ocurre que nos proponemos cosas que poco tienen que ver con nosotros. Y cuando esto sucede, esa intención no es válida para el trabajo de trance. Y hemos de alargar un poquito más esta conversación inicial y sacar brillo a ese objetivo. Por ejemplo, podemos hacerlo de una manera sencilla. Si vemos que el objetivo no es resonante, que el objetivo no es motivante, que ese objetivo no tiene una luz especial, podemos simplemente decir a la persona, a ver, ¿me lo puedes repetir? Y me lo puedes repetir una vez más para que a mí me quede claro. ¿Y cómo te suena a ti? ¿Cómo te sientes después de decirte esto? Podrías decírtelo de un modo más útil. ¿O qué es lo que en realidad quieres conseguir consiguiendo esto que te propones? Maneras de profundizar. Bueno, si ya trabajas en el ámbito de las terapias, tendrás tus propias maneras de profundizar en que la intención realmente esté alineada con la persona. Bien. Visual, auditivo y kinestésico. BAC. Es útil que la persona se pueda representar ese resultado. Imagínate que ya lo has conseguido. ¿Qué verías? ¿Cómo te verías a ti mismo? ¿Qué escucharías o qué te dirías a ti mismo? ¿Cuáles serían las sensaciones de tu cuerpo? Si supieras que este problema ya está solucionado, si supieras que has conseguido lo que te propones. Tiempo y espacio. No es necesario que digamos un tiempo muy preciso, pero sí que estemos ubicados en el tiempo, que el inconsciente pueda ubicarse. ¿En cuánto tiempo crees que puedes conseguirlo? ¿O en cuánto tiempo deseas conseguirlo? Y muchas veces la persona te va a decir, pues no lo sé. Y entonces yo juego a proponerle, bien, en 2 semanas, en 10 años, para que ya te diga, no hombre, no, pero en 3 meses, ¿no? Y ya el cerebro tenga esa señal, porque el inconsciente necesita poder ubicarse en el tiempo. Y también en el espacio, en qué entornos quiere ese objetivo y en qué entornos no lo quiere. En los apuntes tenéis maneras de preguntar para iluminar estas propuestas a la hora de formular un objetivo. Recursos y dificultades. Bien, hemos de saber de qué dispone, porque esos recursos nos pueden ser útiles para poblar las metáforas. Y también qué es lo que le parece difícil, porque necesitamos reencuadrar esas dificultades. Podemos hacer un trabajo en el que esas dificultades sean vistas de otra manera, como por ejemplo, cada vez que te has equivocado, era un paso más para aprender. Del mismo modo que cuando aprendiste a andar, necesitaste caer tantas veces hasta que pudiste saber cuál era el equilibrio adecuado para ti.
Bien. Preguntar alguna actividad o hobby en la que ya se manifiesten esos recursos que necesita. O alguna actividad o hobby en la que simplemente haya pasión, haya motivación, algo que le encante, porque ahí vamos a disponer de una información interesante con la que la persona va a poder conectar. Y repercusiones. ¿De qué manera conseguir este objetivo? ¿De qué manera que esta intención aflore va a afectar en tu vida? Y esto es importante porque también nos ubica, porque muchas veces hay gente que viene a la consulta queriendo, por ejemplo, superar la ansiedad, pero sin querer que nada cambie, que no haya ninguna repercusión. Y entonces hay que darle la noticia de que eso no existe, de que realmente algo ha de cambiar en nuestra vida si ese cambio, por ejemplo, de superar la ansiedad se da. Y hay veces que queremos el cambio sin que nada cambie, siguiendo controlando nosotros todo. Y si hablamos de las repercusiones, si la persona se abre a compartir esas repercusiones o a imaginarlas, puede comenzar a abrirse también de un modo inconsciente a ese cambio. Bien, pues esta puede ser una breve conversación inicial. Fijaos que un proceso propio de Milton Erickson o puro de Milton Erickson sería sin información. Él prácticamente no tenía ninguna información de las personas con las que trabajaba, pero confiaba plenamente en que esa intención estaba depositada. Hablaba de un modo abstracto, de un modo impreciso de esa intención, pero la cubría de importancia y de sentido. Así que no necesitamos mucha información, aunque aquí os proponga estas estancias que iluminar. Y después después de esta conversación, comenzamos a compasar, a facilitar el estado de trance para luego generar ese puente. ¿Y cómo generábamos ese puente? Generábamos ese puente a través de lo corporal, a través de la respiración, a través de la posición del cuerpo. Generábamos ese puente proponiendo visitar otros sistemas representacionales. Podemos generar ese puente haciendo conectar a la persona con esos recursos que necesita a través de las metáforas. Podemos generar ese puente reencuadrando las dificultades. Podemos generar ese puente utilizando aprendizajes pasados o experiencias de cambio pasadas que podamos aplicar al nuevo propósito. Con metáforas que reencuadren el problema, que potencien los recursos o simplemente con esas metáforas que facilitan el cambio, que van permitiéndome entrar en esa inercia del cambio y después de un pequeño cambio, otro gran cambio es posible. Y a través de las instrucciones de proceso. Instrucciones de proceso que serían, en vez de en ese trabajo de trance, contar historias, contar metáforas, o a la vez que contamos historias y contamos metáforas, o después de una metáfora o entre una metáfora y otra, podemos incluir instrucciones de proceso, que serían instrucciones inespecíficas, pero que estén orientadas hacia la meta. Instrucciones inespecíficas que me hablen de cambia algo, realiza un aprendizaje. Vamos a utilizar en estas instrucciones nominalizaciones, palabras abstractas como comprensión, como recurso, como curiosidad, ¿vale? Que permitan a la persona seguir esa instrucción profundizando en su experiencia sin necesidad de yo saber qué está sucediendo. Estas instrucciones de proceso sería algo así como coger las riendas de ese caballo y mantenerle en un camino en el que vas a ver llegar a casa.
ese coger la rienda sería ocupar al oyente de forma activa, mantenerle la atención en el camino. Y esas instrucciones de proceso se pueden utilizar después del trance. Ejemplos. Bueno, la instrucción de proceso por excelencia. Recurre a tu inconsciente y soluciona tus problemas. Bien, esto es básicamente lo que le vamos a decir a una persona cuando accede al trance. Pero claro, hemos de poblarlo con historias. Hemos de poblarlo con instrucciones. Una instrucción de proceso podría ser algo así, como buscar en la historia personal un recurso que haya aparecido en distintas ocasiones y aplicarlo en el futuro, en ese entorno en el que la persona necesita el cambio. Otra instrucción de proceso podría ser: elige una experiencia importante de tu pasado. Puede ser, por ejemplo, una experiencia importante de aprendizaje de tu pasado. Conectamos a la persona con esa experiencia a través de ese lenguaje sensorial y revive intensamente lo que ocurrió para aprender algo adicional. Y una vez que hayas aprendido algo adicional, consciente o inconscientemente, pide a tu inconsciente que aplique el nuevo aprendizaje en aquello que deseas conseguir. Y bueno, y luego puedes combinar múltiples formas creativas. Sueña un sueño que te desvele algún aprendizaje. Abre una puerta que te permita abrir una posibilidad. Historias en las que, o instrucciones en las que nuestra mente consciente va a estar entretenida y que simplemente están diciendo a la mente inconsciente: recurre a tu inconsciente y soluciona tus problemas. Bueno, te voy a dar un ejemplo de instrucciones de proceso. Después de toda esta cantidad de información, simplemente te voy a pedir que respires profundamente y que cuando sea adecuado para ti, veas el siguiente vídeo en el que solo te voy a pedir que descanses, que te lo has ganado. Disculpa que te he dicho puedes dar clic en el siguiente vídeo y no, la experiencia te la voy a facilitar esta vez en audio. Así que lo que va después de este vídeo es ese audio que tienes en el material adicional y se llama regalo, que te facilito también por escrito y que contiene el ejemplo de estas instrucciones de proceso. Que lo disfrutes, ahora sí.